Hola inventores, creativos y emprendedores. Soy Juan V de la Fábrica de Inventos y hoy vamos a hablar de cosas que no conocías o que seguramente no conocías de las aplicaciones móviles. Por ejemplo, son 4 cosas hemos puesto que queremos que podéis no conocer o que normalmente no son conocidas. La primera es que se necesita un backend, que se necesita normalmente una base de datos con la cual tú controlas qué tipo de contenido subes a la aplicación o qué cosas nuevas vas a publicar o vas a poner, funcionalidades nuevas, etc. Entonces necesitas siempre tener una base de datos detrás con la cual funcione la aplicación. La segunda cosa es que una aplicación móvil necesita un mantenimiento, necesita un soporte. No es lo más normal que una aplicación tú la publiques y ya se quede ahí. Necesitas actualizarla, necesitas mantener que todos esos datos que vas obteniendo de los usuarios o de la gente esté actualizada y la guardes en algún sitio. Necesita todo eso un mantenimiento y normalmente pues algo de dinero para poder mantenerlo. Y la tercera cosa, que viene de la segunda, en realidad es que, claro, tienes que pensar cómo monetizas esto, cómo mantienes la aplicación. Si vas a hacer una suscripción, si vas a cobrar por servicios internos, por mejoras, o si vas a simplemente pues, poner publicidad. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y la cuarta cosa que normalmente pues, no conoces de una aplicación es que puedes utilizar APIs. Es decir, que puedes utilizar aplicaciones de terceros, de otras empresas, en tu propio beneficio. No tienes que crear, por ejemplo, un mapa de cero para poder meter un mapa en tu aplicación. Puedes utilizar la API de Google Maps o de cualquier empresa de mapas para poder ahorrarte todo ese trabajo y puedes potenciar esa aplicación gracias a terceros. Bueno, y con estas 4 cosas que seguramente no conocías, esperamos que os hayamos aclarado un poquito más en este mundo de las aplicaciones. De todas formas, como siempre, si tenéis alguna duda, ponnos un comentario en el vídeo o contactad con nosotros. Muchísimas gracias y hasta pronto.